¿Qué es lo más aterrador que has vivido? Había un gran roble en el patio trasero de mi abuela cuando tenía unos 6 o 7 años, que desde entonces ha sido talado. Donde vivía, no era raro que alguien tuviera robles en su jardín. Pero este árbol estaba despojado de su corteza, lo que lo hacía de un color gris ceniza. No tenía hojas y nunca vi ninguna cuando lo visitaba. Odiaba salir al patio a jugar solo. Las ramas siempre parecían estar cerniéndose sobre mí, pareciendo oscuras, incluso en un día brillante y soleado. Un día, cuando me aburrí y decidí salir a jugar, decidí columpiarme en la llanta atada a una cuerda que colgaba de una de las ramas. Era algo inocente. Mi abuela estaba dentro lavando los platos, pero podía verme a través de la ventana, ya que tenía una vista directa de todo el patio trasero. Me senté y comencé a columpiarme lentamente. Las ramas crujían y chirriaban cada vez que me balanceaba de un lado a otro. Parecía que se romperían en cualquier momento, pero en realidad eran bastante fuertes. Ya lo había usado antes. De repente, tuve una sensación inquietante, como si algo me estuviera observando desde arriba. Tenía demasiado miedo de mirar hacia arriba. Miré a través de la ventana para ver si mi abuela todavía estaba allí, pero cuando la miré, ella estaba mirando por encima de mí, con una expresión aterrorizada en su rostro, su mano cubriéndose la boca. Sentí como si el sol hubiera desaparecido de repente y una niebla brumosa se extendiera a mi alrededor. ¿Cuándo apareció eso? No podía moverme. Mi respuesta de lucha o huida me dejó con la tercera opción, congelado. Empecé a escuchar un crujido en la rama sobre mí, como si algo se estuviera balanceando lentamente. No era yo. No me había movido en los últimos 2 minutos. Casi me puse a llorar cuando mi abuela finalmente salió corriendo y se acercó a mí, moviéndome rápidamente. Ella me protegió de ver lo que estaba en el árbol. No se dijo nada cuando entramos, aunque creo que no quería asustarme más de lo que ya estaba. Mi abuela se mudó de esa casa unos meses después de cortar el árbol. Ella no quería que fuera a visitarla después de eso, pero ahora que está en su nuevo hogar, me deja ir a visitarla siempre que quiera. Unos años después, cuando recordé el incidente, le pregunté qué había pasado. Ella suspiró, tuve la sensación de que todavía no quería decirme, y respondió con la respuesta más aterradora que uno podría imaginar. Había una mujer colgando por el cuello. Estaba toda torcida y el hueso sobresalía a través de su piel. Pero no estaba muerta. Tenía una mirada de muerte en los ojos y estaba fijada en ti, luchando por alcanzarte. Cuando llegué hasta ti, ella empezó a ahogarse con su propia sangre. Después de escuchar eso, me alegra que me hubiera protegido de ver eso. Estoy contento de no haber vuelto allí. Y estoy feliz de que el árbol haya sido talado para que ningún otro niño tenga que experimentar lo que yo pasé. Hice algunas investigaciones y descubrí que una pareja que había vivido en esa casa antes, el esposo, mató a su esposa, le rompió el cuello y la colgó del árbol para que pareciera un suicidio. Parece que no estaba en su sano juicio. Durante los últimos 30 días, a las 2:34 en punto, me he despertado con el grito de un niño. Cada noche, durante 30 noches. Diría que el niño tiene alrededor de 5 o 6 años y es una niña. Viviendo en un pequeño vecindario, conozco a todos los que viven aquí. Podría enumerarlos a todos ahora mismo sin tener que pensarlo. Sé con certeza que todos los niños que han vivido aquí están bien mayores de 25 años ahora y han dejado el vecindario para vivir en lugares con mejores oportunidades laborales. Nadie se ha mudado aquí en los últimos 12 años. Al menos eso pensaba hasta anoche, cuando miré por la ventana después de despertarme una vez más. Siendo viuda desde el año pasado, vivo sola, excepto por mi gato que se quedó dormido durante todo esto. Limpié la ventana empañada y miré hacia la calle tenue. En medio de la carretera estaba un niño pequeño, bastante delgado. Todo sobre ellos parecía normal, excepto el hecho de que estaban de pie en la carretera a las 2:34 de la noche y sus ojos. Incluso al entrecerrar los ojos en la calle tenuemente iluminada, pude distinguir fácilmente esos ojos. Tan blancos que casi brillaban. No había pupilas visibles, y no los vi parpadear ni una vez. Simplemente estaban mirando hacia adelante. De repente, cayeron al suelo y otro grito perforó mis oídos.
No había nadie cerca que pudiera haberlos derribado ni un coche a la vista. Parecía que una gran ráfaga de viento los había derribado, lo cual tendría sentido, pero el clima había estado inquietantemente tranquilo toda la noche. Dudé en si debía salir a asegurarme de que estuvieran bien, pero una parte de mi cerebro me decía que algo no estaba bien. Me quedé donde estaba, manteniendo mis ojos en el niño pequeño tendido en el suelo frío y duro. No había señales de respiración y me di cuenta de que realmente podrían estar en peligro. Alcancé mi teléfono, lo encendí, sin señal. Miré de nuevo hacia la calle y ya no estaban. Como si se hubieran desvanecido en el aire. Logré convencerme de que todo había sido mi imaginación y lentamente volví a la cama. Justo cuando me tapé con las cobijas, escuché la puerta golpeando 2 veces. Me senté de golpe. Alguien volvió a golpear, esta vez 3 veces. Alcancé debajo de mi cama, por el arma que mantenía allí. 4 golpes, agudos y claros, me interrumpieron. En mi cabeza traté de juntar las piezas. De repente me di cuenta. Cada noche a las 2:34 escuchaba un grito. 2 golpes, luego 3, luego 4. Empecé a entrar en pánico, el miedo se extendió por mi cuerpo. La puerta se estrelló, y fue cuando me desmayé. Lo siguiente que supe es que estaba en el hospital. 3 policías estaban sentados junto a mi cama. Cerré los ojos de nuevo, luego los escuché hablar. Dijeron que alguien los había llamado después de escuchar un grito. Dijeron que sonaba como una mujer, probablemente de unos 50 años. Me di cuenta entonces de lo que eso significaba. Soy una mujer de 56 años. Cada noche escuché a alguien gritar, hasta que llegó el final del mes y me tocó a mí. Me senté. Les pregunté a los oficiales si habían atrapado a alguien. Dijeron que no. Les pregunté quién había llamado. Dijeron que era anónimo. La única pista que tenían era un anillo que encontraron en medio de la calle con las letras RW grabadas en él. RW. Escaneé mi mente en busca de personas que conociera con esas iniciales. Solo una persona. Mi difunto esposo. Robert Whitty. Me preguntaron si quería ver el anillo en caso de que pudiera identificarlo. Me lo trajeron y lo tomé en mis manos. Conocía ese anillo. Tenía el mismo en mi dedo con mis iniciales. Este era el anillo que le había dado a mi esposo para nuestro 30º aniversario. Él nunca se lo quitó. Fue enterrado con él. Antes de continuar, por favor, considera suscribirte, dar al like o activar las notificaciones. Tu apoyo es importante y me motiva a seguir creando contenido para ti. Las cosas cambiaron para siempre cuando cayeron aquellas torres en 2001. Tenía 19 años en ese momento, ansioso por enlistarme, y eso fue exactamente lo que hice. Me convertí en soldado, deseando matar a tantos de los bastardos responsables de los ataques como pudiera. No me arrepiento de haberme enlistado, pero hay una ciudad en Irak en la que desearía nunca haber puesto un pie. En 2003, el gobierno de Estados Unidos sancionó y llevó a cabo una invasión a gran escala de Irak. Yo estaba entre los chicos enviados allí, y personalmente, pensé que lo que se conocería como la guerra de Irak iba a terminar en una semana, y solo era cuestión de tiempo hasta que tuviéramos el cuerpo de Saddam Hussein. Mi escuadrón y yo fuimos enviados a una pequeña ciudad, para ayudar en la limpieza de edificios con los marines, mientras que los SEALS proporcionaban vigilancia desde varios tejados. Era simple, pero brutal, y no deseaba nada más que estar de vuelta en casa. Subir escaleras con equipos de 40 a 60 libras, encontrar locales que fueron evacuados mucho antes de que tomáramos la ciudad, y el calor de Medio Oriente no ayudaban en absoluto. Limpiamos estructuras hasta bien entrada la tarde, y al anochecer nos encontramos con lo que parecía ser apartamentos. Nos detuvimos por la noche en uno de estos apartamentos, aprovechando la comida que pudimos encontrar. Para la medianoche, estábamos bastante cansados y algunos de nosotros ya estaban dormidos. Yo no, me quedé allí, mirando al techo mientras los jets y los helicópteros zumbaban a lo lejos. Si no era el sonido, las caras de los pocos hombres que había matado en combate hasta ese momento realmente me mantenían despierto. Estaba a punto de quedarme dormido cuando un sonido desconocido me despertó de golpe. Sé qué sonidos debería estar escuchando en este momento: tanques, jets, disparos,
todos los cuales deberían estar a la distancia, bien alejados de donde estábamos. Pero sonaba como si no debería estar aquí. Sonaba como risas. Me senté y escuché de nuevo, tratando de oírlo. No parecía venir de dentro del apartamento o del edificio, para ese caso. Sonaba tan distante como los otros ruidos, pero aún así estaba allí. Sonaba como un niño pequeño. Era ciertamente raro, pero estaba demasiado cansado y adolorido para preocuparme mucho. Lentamente me volví a dormir. Me despertó alguien de mi escuadrón. Para mantener el anonimato, lo llamaremos John. Me sacudió para despertarme y me dijo que fuera a ver algo. Al levantarme, noté que mis otros compañeros de escuadrón estaban mirando por la ventana, tratando de no revelar su presencia a lo que sea que estaban observando. Mira al otro lado de la calle en la ventana del segundo piso, hay alguien viéndonos, amigo, me dijo John. Miré por la ventana y, efectivamente, incluso en la oscuridad de la calle exterior, pude ver la silueta de lo que parecía ser una persona. Estaban de pie inmóviles, en nuestra dirección. Entrecerré los ojos para asegurarme de que lo que estaba viendo era correcto. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí?, pregunté. No tengo idea. Volovitz se levantó para ir al baño y por casualidad lo vio, respondió John. Miré a Volovitz, que era nuestro otro compañero de escuadrón, mientras asentía con la cabeza confirmando la historia de John. ¿Crees que es un espía?, dijo alguien. Quiero decir, tal vez, pero ese edificio debería estar despejado, no se supone que haya nadie en esta calle excepto nosotros, dijo John. Tenía razón, lo que hacía que la situación fuera más extraña y preocupante. John, ¿todavía tienes ese rifle con el visor térmico?, pregunté. John asintió y salió brevemente para recogerlo de su posición inclinada contra una pared. Lo trajo de vuelta y, sabiendo lo que estaba preguntando, miró a través del visor, cambiándolo a imagen térmica. Miró del visor a la ventana con sus ojos, y luego volvió al visor nuevamente, antes de entregarme el rifle y decir, amigo, mira, no hay firma de calor allí. Probablemente no sea una persona en absoluto. Miré a través del visor y John tenía razón. Parecía que estaba mirando una ventana vacía, pero cuando bajé el arma, había claramente algo allí. Podría ser un espejo o un perchero o algo así, dijo alguien. Pensé que podían tener razón, hasta que todos miramos la ventana de nuevo y vimos que lo que fuera o quien fuera, se alejaba de la ventana fuera de la vista. ¿Qué demonios?, dijimos John y yo al mismo tiempo. Agarré mi radio para informar sobre la situación. Reúne tus cosas, vamos a ir allá en cuanto tengamos autorización. Si es un espía, mejor atraparlo pronto, dije. Todos comenzaron a moverse, agarrando sus chalecos y armas. Llegamos al último piso, y no encontramos a nadie. El lugar estaba completamente vacío. ¿Vieron a alguien salir?, radióe a mis chicos cubriendo la parte trasera. Negativo. Respondieron. Revisamos el sótano en busca de sistemas de túneles, pero no encontramos nada. No había forma de acceder al techo, así que todos estábamos bastante desconcertados. ¿Dónde diablos se fueron?, pensé para mí mismo. De repente, hubo un sonido de detonación. Todos nos tiramos al suelo. Fue un solo disparo, seguido de gritos, gritos que nunca olvidaré. Gritos aterrorizantes. Provenían del apartamento al otro lado de la calle. Mierda, John, dije en voz alta, mientras todos corríamos fuera del edificio y de regreso al otro lado de la calle. Los chicos en la parte trasera también escucharon lo que pasaba y se unieron. Regresamos al apartamento, y lo que vi allí, me acompañará el resto de mi vida. John yacía en un charco de su propia sangre, con una expresión de terror en su rostro. No hacía falta ser médico para saber que ya se había ido. Su rifle yacía a su lado en el suelo. Pero eso no era lo extraño era que sus manos y pies, junto con su lengua y sus ojos, habían desaparecido. Oh, mierda, dijo alguien. ¿Qué diablos pasó?, dijo otro. No tenía respuesta. Mira las paredes, dijo alguien. Miré la pared, y había lo que parecía ser huellas de manos y pies ensangrentadas en las paredes y el techo, como si alguien hubiera matado a John, removido sus partes del cuerpo de alguna manera, y luego se hubiera llevado esas partes arrastrándose por las paredes y el techo hasta el otro lado del apartamento.
Estaba furioso, estaba al borde de las lágrimas. John había sido uno de los pocos hombres con los que hice amistad durante esta maldita guerra. Apunté mi rifle frente a mí y seguí las huellas. Las seguí hasta una habitación lejana al otro lado del apartamento. Luego se detuvieron. Era como si quien, más bien lo que fuera, se hubiera desvanecido. Nos fuimos de ese lugar con el cuerpo de John. No podía imaginar la expresión en el rostro de su madre cuando viera a su hijo así como lo encontramos. Asistí al funeral en casa. Su madre, junto con el ejército, preguntaron qué había pasado. Solo les dijimos que John había sido encontrado por algún enfermo y que no pudimos llegar a tiempo. Mi escuadrón y yo seguimos operando después de eso, pero por respeto y miedo al menos de mi parte, no hablamos mucho sobre lo que sucedió esa noche. Estaba cenando con un par de amigos, gente realmente buena, una pareja divertida y genial. Como había un toque de queda, me pidieron que me tomara otra cerveza y me quedara en su sofá. No tenía ganas de irme a casa, así que decidí quedarme y mi hermano se llevó el coche. La noche fue divertida, vimos una película de terror. Además, su casa es una mansión de los años 50 que se asemeja a las obras de Frank Lloyd Wright, con un pequeño parque privado en el jardín trasero, un lugar natural perfecto para filmar una película de terror, con muy buenas vibraciones. Me quedé dormido en su sofá y me desperté, ellos ya se habían ido a la cama. El reloj marcaba las 4 de la mañana, y de inmediato sentí una inquietante sensación de estar siendo observado. La habitación estaba completamente oscura, pero conociendo bien la casa logré llegar al baño. En el piso de abajo, debajo de mí, viven los padres de la señora de la pareja. Su madre era una maestra, una figura bastante conocida en la ciudad. Lamentablemente, fue duramente golpeada por la depresión y ahora nunca sale de la casa. La veía un par de veces durante el día caminando por el jardín o mirando por la ventana de su habitación. Se veía triste y, por supuesto, sentía mucha pena por ella. Fue entonces cuando las cosas empezaron a volverse raras muy rápidamente. Ruidos extrañamente fuertes provenientes de abajo, golpes, rasguños, gritos rápidos. Intenté no pensar en ello. Recuerda que la habitación estaba realmente oscura, casi sin fuente de luz, salvo por mi teléfono y algunas luces navideñas que quedaban en el balcón exterior. Luego, los ruidos se intensificaron, gemidos, risas histéricas, pasos. Más pasos. Nuevamente pasos, en las escaleras. Intenté mirar alrededor con la visión nocturna de mi teléfono y tomé esta foto. La cosa blanca que ves dentro del círculo no debería estar allí. No hay nada allí, solo oscuridad desde el pasillo. Luego un susurro que decía chao, hola en italiano. Un escalofrío recorrió mi espalda, lo ignoré y lo atribuí a mi imaginación, pero me pregunto, ¿podría la madre deprimida deambular por la mansión por la noche en su bata blanca? Me fui a pie tan pronto como me sentí seguro. Nunca volveré a dormir allí. No olvides suscribirte a Radar Hub.